ayudándonos a buscar siempre un camino distinto, ¿sí? Nada más que eso, es un capo, lo seguimos hace tiempo, no quiero caer en la cosa autorreferencial, ¿sí? Simplemente les pido un enorme aplauso y darte un gracias enorme por estar acá. Tremendo, gracias por la presentación, por la invitación. La primera vez que estoy en Asunción en mi vida, recién hablábamos sobre qué foto. Rápidamente pasamos a mi primera placa. Es tremendamente interesante estar acá para mí, como experiencia de entender esta ciudad que es una locura. O sea, lo poco que vi hasta acá me explotó la cabeza. Y ver si podemos, en la medida de lo posible, podemos tener un diálogo. Es medio difícil y sé que es medio, y suena como medio, estaría buenísimo que esto sea una conversación, una presentación. Y muchos de ustedes hasta ahora están diciendo, dale, hace una presentación, echa la bola. Tengo ganas de habla vos, flaco. Así que voy a hablar yo, les voy a mostrar algunas cositas, voy a compartir algunas cositas. Y idealmente, vamos a tener un break en algún momento, e idealmente estaría bueno que después de un rato de compartirles algunas cosas, que ustedes también me puedan decir qué sienten respecto a lo que están haciendo. Me encantaría entender en dónde están ustedes respecto a esta profesión, y lo que sí les voy a pedir por ahí es un poco de paciencia conmigo respecto de que yo voy a contarles en dónde estoy o en dónde creo que esta profesión está ahora. Obviamente desde mi punto de vista, y todos tenemos una opinión, pero ¿dónde estamos? ¿Qué está pasando? ¿Qué son esas cosas que están haciendo que este negocio naturalmente se convierta en algo tan raro, tan extraño, con el advenimiento de todas los últimos 10 años de tecnologías que se sucedieron una tras de otra? Y este cambio enorme en el que mucha gente dice, bueno, esto se terminó, no funciona más de la manera que funcionaba. ¿Qué partes de eso son ciertas? ¿Qué partes de eso son exageraciones quizás? ¿Y qué parte, y esto estaría buenísimo poder compartirlo con ustedes, qué parte me preocupa fuertemente lo que está pasando en el mundo? Porque nosotros estamos teniendo acá una conversación sobre publicidad y comunicación y qué sé yo, pero me gustaría que la conversación sea un poquito más grande que eso. Idealmente, históricamente, he tratado de mirar lo que hago con una perspectiva un poco más ancha que contarme a mí mismo, bueno, hago una publicidad de tal cosa y de tal otra. No obstante, voy a mostrarles algunas cosas que tienen que ver con cosas de publicidad. Pero vamos a empezar por un lugar un poco más raro. Vamos a empezar... Odio los PowerPoints, los odié toda mi vida, odio el diálogo yo a través de un PowerPoint porque te lleva a una especie de cosa discursiva lineal, pero ahora están los keynotes que te tiran, por ejemplo, un cheetah, ¿no? Voy a poner un cheetah si querés. Te lo ofrece el programa mismo y demás, no tenés que hacer mucha cosa, entonces nada, pones un cheetah si querés, pero también tenés esta foto de este flaco con la nena que no sé muy bien por qué están. Digo, los derechos del flaco, cómo hizo para cobrar, keynotes de Mac, una conversación sobre este flaco versus otros, la nena, esta chocha que no tiene la menor idea que es producto de una negociación, una escena que se supone que es cariñosa, pero que en una presentación resulta como un poco forzada. Pues viene el cheetah, no tiene mucho problema de derecho. Ahí, y nos mira. Y eso es una señora con un peluche en Japón. Pero esto no está en el keynote, esto lo elegí yo. Y lo elegí yo porque esta es una conversación sobre herramientas. Y me gustó muchísimo la premisa de la charla. Es decir, bueno, habla sobre herramientas. Contá qué haces y de qué manera utilizas tus herramientas como para laburar creativamente. Y me pareció que es un buen desafío, y me pareció que es concreto el pedido. Y me parece que quiero compartir un poco eso. Entonces les voy a contar herramientas que yo estuve viendo últimamente. Hace 2 meses estuve en un evento que se llama South by Southwest, que ustedes lo deben conocer,
Es esta cosa que ocurre todos los años en Austin, en Texas, y que es un evento que fundamentalmente creció en la parte tecnológica. Todo el mundo que está trabajando en innovación, tecnologías, nuevas tecnologías, bla, 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 va de alguna manera sobre esa web para ver de qué se está hablando. Pero también es un festival que incluye cine, que incluye música, entonces pasan un montón de cosas todas juntas y está buenísimo porque nadie está en la mejor charla del momento, ni nadie está en lo mejor que está pasando. Todo el mundo está desesperado, sintiendo que se está perdiendo 40 cosas. Entonces, en esa rotación, uno se encuentra con las charlas más insólitas y en una, un conocido mío que es editor de BBC Future, que es como la parte de la BBC que se encarga de futuro, me invitó a un debate. Y el debate tenía este título: ¿está bien torturar un robot? Ese era el título del debate. Hablemoslo, ¿no? Dije, es una charla genial, tengo que ir. Éramos 25. Era un debate aguerrido, cerrado, fuerte, 2 equipos, era una cosa que... Pero era más de 2 equipos, porque de golpe empiezo a descubrir, cuando nos presentamos todos con todos, que había un pibe que venía del mundo de la salud, había otro que venía de las Fuerzas Armadas, había otra persona que venía de Deloitte, de una consultora, otro de una fábrica, de una empresa de robots, de diseño de robots, en Nueva York, no en la costa oeste, casualmente, uno supone que están todos en la costa oeste. No. Estaba yo, había un director de teatro, había una locura. Entonces, el David, que empezó este pibe de Future, dijo, les voy a mostrar una serie de robots. Unas cartulinas con una serie de robots. Y ustedes, por favor, me van a decir, ¿cuántos robots? Si ustedes escuchen esta premisa porque me vuelvo loco. Si ustedes tuvieran un martillo en la mano, yo digo, ¿qué estoy haciendo acá? En Austin, en un hotel, en un salón de un hotel mucho más chico que este, que yo, un poco incómodo, un sábado de la mañana, con un tipo que me dice, vos tenés una masa en la mano, que no tengo la masa, pero imaginemos que tenemos una masa con toda esta gente que no conozco, y digan, ¿a cuál de estos robots se animarían a darle masazos y destrozarlo y a cuál no? Y dije, genial, primer robot muestra. Y era este muchacho que está acá. Este peluche que está acá, en cualquier momento va a ocurrir algo con este. Sepan que se va a caer esto. Es importante que lo sepamos. Claro. ¿Sabes cuál fue la solución que me dieron antes de esto? ¡No camines! Se va a caer, no camines, listo. Bueno, este peluche es una foquita. En Japón hicieron un ensayo y un desarrollo con esta idea que era, la gente mayor en Japón, aparentemente como en la mayoría de los países y lamentablemente en la mayoría de las culturas, y lo dice el Papa Francisco, que próximamente va a estar acá con probablemente un poco menos gente que la que estoy teniendo yo esta noche, y lo que dice es que los viejos están muy solos y que están siendo abandonados, básicamente por todos nosotros como sociedad, son pesados, se olvidan las cosas, se mean, hacen todas cosas que evidentemente no funcionan, no resultan y que ellos están solos. Pero en Japón el extremo es mayor. Y una empresa empezó a desarrollar una cosa que tiene que ver con el diagnóstico de los viejos, que los viejos puedan diagnosticarse constantemente qué es lo que está pasando. Entonces, en la era de los wearables, de la tecnología wearable, desarrollaron un montón de cosas para que se puedan tomar la presión constantemente, para que puedan tener esto, aquello y lo otro. Bueno, hicieron esos aparatos. A otra empresa se le ocurrió la idea de hacer exactamente lo mismo con toda la tecnología de ese, qué sé yo, pero en la forma de una foquita. Una especie de mascota. Entonces vos metías en el brazo y la foquita como que te abrazaba y te toma la presión y te da datos y te mira y te tira y te da con sonidos los datos que te da y qué sé yo, y es un robotito que te informa de todas estas cosas. Bueno, pasaron varias cosas con ese ensayo. Una de las cosas que ocurrieron, obviamente ninguno de nosotros le queríamos pegar a la foquita con una... Yo en realidad confieso que no tengo ningún problema en pegarle a la foca con la masa, pero quise ser humano. Dije, no le pegaré. Pero cuando te cuentan un poco más de la historia, de lo que pasó y lo que pasó en este ensayo con los viejos que tenían la foquita,
los registros que daban en el diagnóstico respecto de cómo funcionaba esa mascota y demás eran impresionantes respecto de aquellos que eran simplemente un diagnóstico. Hablaban de personas que se sentían más tranquilas, más relajadas, niveles de presión un poco más normales. O sea, había una relación emocional con esa cosa basado en el simple hecho de que se trataba de un objeto más lindo, más agradable, más suave, más lindo el tacto, que tenía ojos y que tenía cierta emoción. En esa charla y en ese debate empezó a mostrar otros robots, David de BBC, y el segundo robot que mostró era una oruga que la deben haber visto. No sé si vieron que es una oruga que detecta si hay una bomba en un lugar, porque la filma y todo eso, qué sé yo, y la puede desactivar a control remoto. Habrán visto 1000 películas que tienen estas dos orugas así, y es chiquitito, y es una especie de camioncito que va hacia un lugar, lo mira, lo observa y demás. Y yo ahí dije, sí, a ese sí le doy, lo destrozo, no tengo ningún problema. Sin embargo, uno de los tipos, que yo les dije, es un militar, un tipo que está en defensa, dice, me llama mucho la atención, que lo podrías golpear perfectamente. Y digo, bueno, me llama la atención que a vos te impacte tanto, contá por qué. Entonces el tipo dice, para nosotros en las Fuerzas Armadas son muy importantes estos robots. De hecho, cuando estos robots tienen algún problema y les pasa algo, tienen un accidente y qué sé yo, lo que tendemos a hacer es a repararlo porque sentimos que es uno más del equipo. Y cuando son irreparables, porque se rompieron muchísimo, porque les explotó, porque detonaron, lo que fuera y qué sé yo, en general lo que hace la brigada es enterrarlos. Les hacen una pequeña ceremonia. Yo ya en ese entonces era más o menos a las 10:30 de la mañana y tenía la cabeza quemada, porque no podía creer lo que estábamos hablando respecto a cuál era el impacto que tenían los robots en nuestra vida. Entonces el de la barbeta, que si lo ven a 10 kilómetros de distancia, dice, ese hace robots, un nerd gordo, infumable, dice, vos sabés que nosotros hicimos, le dice a David, vos sabés que nosotros hicimos un ejercicio que teníamos, ¿viste Siri? Bueno, una como Siri, nosotros teníamos una voz que era como una especie de asistente de todos nosotros en el estudio y la poníamos en speaker. Y entonces todos los días llegábamos y le hablábamos y nos decía cosas y qué sé yo. Y le empezamos a bardear un poco. Que no sé qué, que qué sé yo, imagínate, así de gordos, sudados, barbudos, que hacen robots, las cosas, la enfermedad que le puede llegar a proyectar esa voz, ¿no? Y uno de ellos, y se para, el barbudo se para en un momento y se detiene y dice, y creo que nos pasamos de la raya. Aparentemente le dijeron algo que ya era como complicado. Y las preguntas empezaban a ser, ¿qué relación estamos teniendo nosotros con estas criaturas nuevas? ¿Qué relación vamos a tener? El gordo dice, y de paso, les digo, vean una película que se llama Chappie, la deben haber visto ustedes, alguno de ustedes la habrá visto, qué sé yo, malísima, pero entiendo perfecto por qué dijo, vean la película Chappie, porque tiene un tema de cómo nos relacionamos con los robots. Y el tema empezaba a ser, extrañamente, dentro de todo el delirio de lo que estábamos hablando, fascinante por alguna razón. Y fascinante porque algo nos está pasando en esta época de la tecnología y algo nos está pasando con los objetos animados. Si alguien nos hubiera visto en la actividad de estar con un iPhone o con un teléfono haciendo esto en un momento determinado, qué sé yo, hace 50 años, hubieran pensado que estamos haciendo algo raro, estamos jugando un jueguito, estamos teniendo una especie de manía o nos está pasando alguna cosa rara. Hace 40, 50 años hubiera sido probablemente, y está haciendo algo, un rompecabezas, está armando algo. No se hubiera identificado ni siquiera que uno podría operar sobre una pantalla y mover con los dedos cosas y demás. Es rara, o al menos es inusual, en la línea de la historia, lo que nos está pasando con todas estas cosas y con todos estos objetos. Y dice, bueno, no, pero eso va a formar parte de lo que va a ser el futuro de la humanidad. Y bueno, la razón por la que hoy estamos en el despelote que estamos respecto de qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y demás, y qué sé yo, es porque no estamos Por ejemplo, ese articulito de la Wire que está con el Picture in Picture, un poco gracioso de ahí, es del 2010, que dijo, los algoritmos están tomando el rol protagónico en la compra y venta, en el trading de Wall Street. O sea, básicamente lo que
descubrió, y es relativamente fácil, que una computadora puede establecer las posibilidades de pérdida, de ganancia, de riesgo, de no riesgo, las eventualidades y demás a partir de una cantidad de variables que ningún ser humano sería capaz de poner juntas y que ninguna emoción sería capaz de administrar debidamente bajo una enorme presión. Y esas son el speed trading, las operaciones a altísima velocidad. Al Gore, en un libro que se llama El Futuro, yo cuando lo leí no sabía que esto era un tema tan grande, hablaba de la proporción, una proporción del 40% de las operaciones en Wall Street ocurren de esa manera, no opera nadie, operan inteligencias artificiales. Y uno dice, qué locura o qué delirio, pero hay una cosa que es más complicada todavía, es qué peligro. Hay dos tipos de peligros en este sentido. El primer peligro es ¿qué pasa si falla la computadora o el sistema y qué sé yo? Y hay un antecedente, hubo un gran crash que fue el Flash, que hubo un despelote con el sistema Flash, con el programa Flash y qué sé yo, y que ese día la bolsa tuvo un quilombo gigante. Pero hay un peligro que es más grande y que es más profundo. Las computadoras son capaces de evaluar éticamente si la compañía que está haciendo esto, ya en el sentido común económico y demás, si la compañía que está haciendo esto está haciendo las cosas bien para llegar a esto o no está haciendo las cosas bien, está haciendo trampa o no está haciendo trampa, está haciéndonos un bien a nosotros como humanidad para hacer esto o no. Y sin embargo, ahora hay artículos interesantes que están diciendo que los algoritmos y demás, que yo tocaron en 2014 un techo respecto de la cantidad de operaciones que podían hacer y ahora se tranquilizaron. Minga, la curva va a seguir para arriba como loco y van a estar terminando haciendo un 95% de las operaciones probablemente en un momento determinado, loco, y va a haber un 5% de tailor-made de algunos flacos que tienen intuición y que levantan el teléfono, que buscan, hacen esto y aquello. Pero sí, bueno, acá hay robots actuando, operando todo el tiempo. Kasparov perdió con un robot ya hace bastante, pero la historia de Kasparov con el robot es una historia que es interesantísima para entender comunicacionalmente y creativamente lo que nos está pasando con las máquinas, porque las máquinas están tomando control de lo que nosotros estamos haciendo, nuestra profesión. Es más, yo debería estar hablando con máquinas en este momento, no sé qué están haciendo ustedes. De hecho, estoy hablando con la computadora. Kasparov pierde contra Deep Blue, la computadora. Hay un tipo que se llama Nate Silver. El tipo este que se llama Nate Silver es un señor que es un analista de Big Data muy conocido, que se hizo muy famoso porque fue el tipo que predijo mejor las elecciones anteriores en las que Obama venía complicado con el huracán, cuando vino el huracán Sandy y toda la historia, qué sé yo, y sin embargo el tipo dijo, tantos estados van a ganar acá, bueno, la pegó en todos menos uno, una locura, fue un delirio lo que predijo. Y los mató a todos los demás predictores y qué sé yo, encuestadores, etc. Entonces él lo que dice es, no, yo lo que hago es una mezcla entre Big Data, tomo toda la data gigantesca que hay y la mezclo con una cosa que yo llamo Streetwise Analysis, que es básicamente... Entonces chequea, va, viene, va, qué sé yo, y cruza variables con un montón de cosas que las dicta el sentido común y las mezcla de una manera relativamente inteligente. Él cuenta la historia de Kasparov, y esta historia creo que informa el comienzo de una posibilidad muy interesante. Y es que los robots son medio pelotudos todavía, pero nosotros tenemos la habilidad de poder ser más pelotudos todavía. Y esto es maravilloso. Y esto es lo que pasó con Kasparov. Kasparov estaba jugando y aparentemente, según Nate Silver, en un momento determinado dice, no lo puedo ganar. Pierde la partida respecto del rumbo de la partida y se baja el día y gana Deep Blue. Y es un momento muy raro, hay un momento en el que se está yendo de la mesa, es como medio triste el momento, porque Kasparov es el último humano que quedaba, se baja. ¿Qué fue lo que pasó? Nate Silver volvió a la partida, y si bien no sabe mucho de ajedrez, con gente que sabía de ajedrez trató de entender un poco cómo venía la partida, para entender qué había pasado. Y hay un momento que es el momento que es clave en la partida. Ustedes dirán, ¿qué carajo estamos haciendo hablando de ajedrez acá? Pero a algún lado vamos a ver. Y en un momento de la partida, la máquina Deep Blue hace un movimiento que es
completamente inusual para Kasparov, rarísimo. Y me dice, bueno, van a ir por acá, van a ir por acá, van a ir por acá, y ella mueve una torre, la clava. Y es en ese momento que Kasparov dice, esta computadora, esta inteligencia que produjo este movimiento, que jamás yo me hubiera esperado en ninguna circunstancia, está haciendo algo que yo no tengo la menor idea de por qué es lo que prevé y qué es lo que está pensando. Estoy ante una inteligencia de una naturaleza muy, muy distinta a cualquier cosa que yo pueda comprender. Ese movimiento lo saca del partido y de la partida esto, pero es como si te bardeara alguien en un partido de fútbol, o como el arquero que va en un penal y le dice algo al jugador y que se va, o como el arquero que no se para en el medio. Vieron que hay algunos arqueros que no se paran justo en el medio, se paran un poquito a la izquierda en un penal, te destroza la cabeza, entonces uno no se hace más. Esta cosa medio descentrada acá. Analizando qué había pasado, Nate Silver va y ve a los ingenieros de IBM para entender un poco ese movimiento. ¿Qué pasó con ese movimiento? Y esto se hizo muy famoso después, y no es un mito, sino que hay artículos que lo cuentan muy, muy bien. Los ingenieros le explicaron cuál había sido la razón de la movida esa. Un bug. Tuvo un virus en ese momento, y tuvo un registro de un virus la computadora. Y la computadora estaba entrenada para salvarse a sí misma para no perder en una situación o una circunstancia de despelote y de colapso como el que tenía en esa jugada. Lo que tenía que hacer era rápido resolver de la manera más primaria posible el problema que era el reloj. Entonces tenía que correr contra el reloj, tenía que darse tiempo, identificó rápidamente que estaba en el horno e hizo una movida cualquiera. Esa movida random no es algo que Kasparov entendió de esa manera, porque Kasparov venía con otro set of mind. El pibe venía con la idea de que la computadora venía haciendo todo correcto y todo bien, y había entendido. Y en realidad lo que lo sacó del partido de Kasparov fue una pelotudez que le pasó a la computadora. Probable que no hubiera perdido, de hecho iba ganando Kasparov. Pero lo que quedó en la prensa y en los titulares de la prensa es Deep Blue lo mató a Kasparov y qué sé yo, cosa que ahora perfectamente puede pasar porque la cantidad de memorias y posibilidades y reacciones que puede tener una computadora seguramente es infinitamente más posible, pero en ese momento no. Y Kasparov no se dio cuenta de eso, y lo que hizo fue optar por pensar que la computadora o el robot tenía razón, tenía una inteligencia mayor. Nosotros tenemos una fe muy grande en los robots en este momento. Tenemos una idea de que los robots tienen una capacidad muy grande. Y esto es lo que yo quiero empezar a tratar de poner en tela de juicio cuando estamos hablando de las herramientas. Porque lo que estamos haciendo nosotros, hoy y todos los días, es confiando gradualmente, de una manera aumentada, en los robots que tenemos alrededor. Tenemos muchos y son robots tremendamente poderosos. Big Data es un robot. Básicamente es una cantidad fenomenal de información, y lo que analiza la Big Data son robots. Yo en el último año y pico tuve la posibilidad de ir mucho al MIT y hablar con gente, especialmente de todas estas personas. Hay una persona que les recomiendo, y si quieren pueden leer su libro que se llama Social Physics, que se llama Alex Pentland. Alex Pentland es el director de Human Dynamics, Connecting Sciences, y hay 42 nombres de lo que hace dentro del MIT, porque si hay algo que en el MIT hacen es ponerle nombres cancheros a todo lo que hacen. Pero lo que está buscando desde hace bastante tiempo es encontrar, a través de algoritmos y de fórmulas matemáticas, voy a tratar de no decir la palabra algoritmo más, patterns de comportamiento social que sean explicables matemáticamente y que luego permitan lo que es el santo grial de, en este momento, todas las personas de marketing que hay en el mundo, que es predecir. Matemáticamente predecir qué es lo que va a hacer la gente, lo próximo que va a hacer la gente. Así le clavamos alguna cosa, le vendemos algo innecesario, idealmente. Y esta barbaridad que está pasando, y que lo estoy diciendo como un chiste y con cierto cinismo, es algo que evidentemente está en el centro de la agenda de un montón de gente, y que a mí me interesó muchísimo desde hace bastante tiempo. Es decir, ¿qué está pasando con estos pibes que están estudiando Big Data? Lo que están haciendo es tratando de crear robots que le interpreten esa Big Data, porque mucha gente no tiene la más puta idea de qué hacer con esa cantidad de información. Tenés una tonelada, trillones y trillones de terabytes de no sé qué carajo de información,
Y lo cierto es que la tenés y podés ofrecer determinadas franjas de esa información y la podés vender, que es el gran negocio que están haciendo hoy la mayoría de las compañías de redes sociales, etcétera, del mundo. Pero hay una cosa que es como mucho más interesante a considerar de lo que está pasando con el mundo creativo, extraordinariamente creativo de la tecnología, en este momento que nos está superando fuertemente. A todos nos superan nuestra capacidad de poder entenderlo. Y es esto que se los puedo contar en un minuto nada más y que aparece en un libro que está bueno, que traje acá, que les recomiendo, que se llama Who Owns the Future, de este pibe, Jaron Lanier. Y Jaron Lanier es un tipo que laburaba en Atari hace muchos años. Está surgiendo toda una generación sumamente interesante de viejos de la computación y de la informática, que están, a partir de todo lo que hicieron durante 25 años, están entendiendo una curva muy interesante de desarrollo de lo que está pasando con la tecnología hoy. Curva que a nosotros nos viene muy bien para entender cuáles son las calamidades que están pasando. Y por este ejemplo, cuando Kodak empezó a estar en el horno y se barajó la idea de venderse Kodak, la empresa de fotos, ¿se acuerdan que existía una cosa que se llamaba Kodak? Porque es muy difícil para generaciones muy jóvenes saber cuál era Kodak, pero Kodak era Apple, Kodak era Microsoft, Kodak era todo, era el mundo de la imaginería. Tenía 100 y pico de mil empleados. Hace 2 años, Instagram fue comprado por Facebook. 2 años, Instagram fue comprado por Facebook. Kodak tenía 100.000 empleados y terminó en una situación que conocemos. Instagram, en cambio, fue comprada por Facebook por $2.000 millones. ¿Cuántos empleados tenía Instagram al momento de ser comprada por $2.000 millones? 13. 3 empleados. Dice, pero ¿cómo puede ser que...? No, porque la realidad es que no tenía 3 empleados. Lo que tenía era 500 millones y 13 empleados, de los cuales 500 millones laburaban gratis. Le regalaban laburo, horas de mirá qué buena foto, le clavo un filtro, lo comparto con tal y qué sé yo y demás. Jujaja, fíjate, estoy así, parece que estoy sosteniendo el sol. Todos esos gomas que somos todos nosotros, mientras estábamos atrás de la operación, mientras le ponían taca a uno de los 13 de Instagram, le ponían taca, todo eso, y nosotros estábamos, ¡vamos! Somos los mismos que ponemos cosas en Facebook, que compartimos generosamente nuestro tiempo, energía, datos, vidas privadas, relaciones que tenemos con los demás, quilombos, papelones, boludeces, alegrías, pseudo-alegrías. Todo eso lo estamos poniendo y se lo estamos dando para que lo capitalicen un montón de empresas. Y esas empresas tienen poquitos dueños, muy pocos, menos que los dueños de antes de la era industrial y la era loca industrial y la era de la producción de autos como Henry Ford y qué sé yo. Entonces todo eso que se habla de que hay una nueva ola de cosas que yo, sí es verdad, pero hay una vieja ola que sigue estando presente, que es que yo me voy a recontrallenar de guita con esto. Y de paso a mis empleados les voy a poner una oficina linda, con pelotas, que se van, los masajeos. Hay una historia muy divertida que es verdad sobre la masajista de Google del primer año, que es genial. Es la única persona que vacunó a Google que se conoce. La masajista de Google del primer año no es un mito urbano, es verdad. Es una mina que no tenían con qué pagarle y le pagaron con equity en Google. Entonces hacía masajes y en vez de pagarle en cash, que no tenían un mango, le dieron un poquito proporcional de acciones y qué sé yo. La masajista. 10 años después ocurrió lo que ocurrió con la masajista. Hoy la masajista tiene miles de masajistas de masajes y les paga cash. Más robots. No sé si les pasa a ustedes, pero el otro día yo estaba tratando de ver, porque uno tiene como una mente evidentemente perversa, un avión que había caído en un lugar y que yo había un accidente y decían que había habido un video del avión cayendo y qué sé yo. Y obviamente lo primero que el morbo hace es tirarse en palomita a tratar de ver el video, qué sé yo. Y así como es horrible, lo que ocurrió fue
puse en YouTube y lo que me aparecieron con las primeras dos sugerencias son unas vacaciones geniales en las Seychelles y otras vacaciones en no sé dónde, qué sé yo. Porque el boludo y el robot pelotudo que administró todo eso dijo, este estuvo en tal cosa, las Seychelles, le clavo las Seychelles por acá, le mando, le gustan los aviones, qué sé yo y demás, caer, sí, se tira al agua, no sé. Hizo una administración entonces y me mandó que me podía ir de vacaciones a las Seychelles. Los robots todavía están en etapa de aprendizaje. Paraguay tiene, no sé si ustedes son conscientes de esto, pero es un evento genial, que es un campeonato de sumo de robots. ¿Sabían esto? Bueno, esto es el campeonato de sumo de robots. No es en este momento, no está en su pico de espectadores. No está viviendo el momento de ESPN, pero banquen un cacho. No se lo ven tampoco muy animados, pero estas son las primeras rondas, qué sé yo, y hubo una semifinal vibrante y una final en donde ese mismo gordo, esto sí lo puedo decir con respeto que porque cuando busqué, en realidad lo que hice fue, confié en un robot y puse en Google robots Paraguay y apareció este campeonato de sumo de robots y cosas, ¿no? Que me pareció una locura. El objetivo es básicamente que se meten los dos en un círculo y un robot lo tiene que tirar al otro fuera del círculo. No pareciera ser una misión tremenda, pero las ideas que no son a lo remoto. Tienen que tener inteligencia como para hacerlo. ¿Y qué es lo que me parece que estaría bueno antes por ahí de charlar un poco y de ver el trabajo? Es tratar de entender cómo nos rebelamos contra eso. Porque en realidad nuestro objetivo en esto y nuestra herramienta, para empezar a hablar de la herramienta, es una contra. Nosotros tenemos que hacer algo respecto de esto. Porque ciertamente nosotros de la manito de los robots que los vamos trayendo y qué sé yo y demás, los robots en este momento están realmente apoderándose de nuestra vida. Están apoderándose de nuestra vida en términos de lo que estamos haciendo constantemente con el teléfono, la cantidad de atención, aproximadamente un promedio de 160 barridos de apertura de teléfono por día. Estamos teniendo promedio en el mundo. 160 veces lo abrimos para ver algo. Y no estoy juzgando que eso está mal, que eso está bien, estoy diciendo que eso está ocurriendo, estadísticamente está siendo comprobado y eso está teniendo un efecto. Hay 2 o 3 personas que hablan de los efectos que están teniendo, y si alguien esté interesado en verlo, hay una mujer que se llama Christine Bacho, K-R-Y, raro el Christine, ese, y creo que es B-A-T-C-H-O. Ella estuvo en Southwest y tuve la posibilidad genial de tener un Skype con ella hace 3 semanas respecto a lo que está haciendo, pero ella está estudiando desde los 70, es una mujer grande, si la ven en Google le van a ver que tiene pinta para ser Amish, es una mujer que está perdida en el tiempo, estudia la relación desde los 70 entre los seres humanos y las computadoras. O sea que tiene bastante experiencia en el tema. Y en los 90, obviamente con la llegada de Internet, empezó a estudiar la relación con los ordenadores vivos y luego con las redes sociales. Y en las redes sociales se enganchó muchísimo con la psique de los seres humanos y las comunidades respecto a las redes sociales. Entonces, tiene mucho análisis de qué es lo que está pasando con nosotros en función de las redes sociales. Y estudios científicos, es una psicóloga, además de que es una analista y una filósofa del tema, es psicóloga. Su paper más importante es un paper que no tiene nada que ver con todo esto que estoy diciendo, sino que tiene que ver con la nostalgia. Pero sus papers más famosos, que salieron en bastantes medios y qué sé yo, porque habla del tema mucho, tienen que ver con el impacto que están teniendo las redes sociales en nuestra conducta. A quienes les viene bien, a quienes les viene mal, de qué manera. Ya tiene un dato que ya viene acumulando una buena cantidad de miles de datos que indican esto que a mí me sorprendió muchísimo, pero viene con muchísima sustancia. Somos menos felices después de haber visitado redes sociales. Somos menos felices después de la visita. Aparentemente lo que ocurre es, en la curva de relacionamiento entre nosotros y las redes sociales hay una luna de miel, naturalmente, donde estamos fascinados porque nosotros hacemos cosas y se nos responde. Pero luego, como pasa en general, las respuestas se atemperan, empiezan a ser como un poco más tranquilas, los likes, los comentarios, las cosas, qué sé yo. También
empieza a pasar que cada uno tiene cierta gracia o manera, qué sé yo. A propósito, para no llegar a esa curva, nunca estimulo ninguna cosa dentro de las redes sociales de mi lado, ni tengo cuenta de Twitter, ni ninguna cosa, porque sé lo deprimente que puede llegar a ser el momento en que decís, pero pará, al principio parecía que tenía gente que reaccionaba positivamente a esto, después no y demás. Y cuenta y hace como una muy buena disección respecto de quiénes son los públicos que más están encontrando salidas y soluciones y qué sé yo con las redes sociales y los que menos. Mayoritariamente ella establece que son menos los públicos que son felices o que en las redes sociales han encontrado verdadera utilidad, profunda utilidad. Pero fíjense qué interesante los que sí encontraron utilidad. Por ejemplo, los tipos soldados que vienen de guerras en Estados Unidos, que son en general gente que no tiene ninguna posibilidad de reconectarse inicialmente con las personas porque vienen con una crisis postraumática de guerra. Y que solamente a partir de su conexión con otra gente en las redes sociales pueden empezar a tener esta especie de grip. Y los otros son los viejos. Y habla mucho sobre los viejos en las redes sociales y la importancia que tienen las redes sociales para los viejos hoy, ¿no? Como, aparte de la paciencia que tiene el viejo para obtener respuestas, pues bueno, y hay todo un desarrollo. Pero ¿qué pasa? Uno lo que empieza a pensar, bueno, dije Cristín Bacho es una mina que es piola para entender este tema, y hay otra persona que les voy a comentar porque me parece que es interesante. Digo esto porque hoy se les llena la boca a todos nuestros clientes y dentro de las agencias respecto a la importancia de tener un operativo, campaña, lleno de todas estas herramientas y todas estas cosas que nos mueven la cabeza. Y decimos, bueno, ¿hasta dónde, de qué manera, por qué, qué es lo que hay que hacer, por qué hay que generar tantas herramientas? Uno empieza a preguntarse, ¿no habrá alguna cosa que sea un poquito más inteligente que eso? Y eso es una pregunta. La vamos a dejar en suspensión. La primera herramienta de rebelión me parece que es interesante, es una herramienta que tiene que ver con esto. No podemos estar en contra de la tecnología, lo que podemos estar es en contra de determinados aspectos de la tecnología. Y una manera de poder estar en contra de determinados aspectos de la tecnología, al menos esa es la manera, es meterse hasta el cuello en tecnología y tratar de entenderlo. Hablar con la gente que desarrolla, hablar con ingenieros, hablar con entrepreneurs que están laburando en el tema y hablar con gente que ha tenido suficiente cantidad de años como para no sorprenderse constantemente con la última pelotudez. Les pongo un ejemplo del MIT que es la última vez, que hace 2 semanas estuve. Y hay 2 chicos que están haciendo un desarrollo que tiene que ver con la detección de la vibración que tienen determinados lugares. Si un lugar tiene vibración positiva, entonces vos le pones que tiene vibración positiva, y si tiene vibración negativa, tiene una vibra rara, y qué sé yo, y lo calificás y demás. Pero la semana anterior, lo que había sido el boom gigantesco y demás, y qué sé yo, es una cosa que no me acuerdo el nombre, pero básicamente funciona como una pared virtual de baño en donde todo el mundo escribe cualquier cosa. Básicamente vos vas con el teléfono y en un radio de 50 metros alrededor tuyo, vos podés poner cualquier cosa, lo que sea, y el resto de la comunidad que está a ese radio puede leerlo. Pero no importa tu nombre, no existe tu nombre, no hay usuario, no hay nada. Vos ponés un comentario, ¿sí? Y ese comentario queda en esta especie de pared virtual y desaparece cuando esa persona se aleja. Explotó. Es una cosa que en los campuses explotó. Bueno, todo el mundo empezó a juguetear con esto y eso. ¿Y para qué explotó? Fundamentalmente para una cosa que es lindísima, que es una tarea que es muy noble, que tiene el ser humano, que se llama bullying. Básicamente forrear al más inocente de todo, diciéndole puto, negro, judío, esto, qué sé yo y demás, y cometer las bajezas más espantosas que puede tener un ser humano desde la anonimidad absoluta y joder, ¿no? Eso fue un boom. Entonces, atrás de todo eso tenés probablemente 2, 3, 4, 5 pibes con jeans y sandalias que crearon esto y que están felices con el impacto de eso. Les es difícil entender la dimensión del despelote que están armando con esa herramienta y no tienen todavía ni tienen una distancia por lo enorme de lo que está pasando y por el ritmo y el vértigo de lo que está pasando sobre qué valores están construyendo esto que está pasando.
Entonces, ¿esto quiere decir que estamos haciendo una denuncia sobre la tecnología? Y yo, no, estamos haciendo nada más que una especie de paneo sobre en dónde estamos y cuáles son las ideas creativas que hoy están haciendo los despelotes que están haciendo y están teniendo las consecuencias que están teniendo. Este libro que está acá se los recomiendo. Traten de comprarlo en papel. Alguno lo debe haber leído y es un libro de los 70 que en realidad lo que este tipo, Schumacher, lo que hizo fue informó económicamente a toda una generación y especialmente a los ecologistas y formó política e ideológicamente a una cantidad de gente que venía del mundo verde como para que entendieran no solo el mundo desde la protección de nuestros recursos naturales, sino también lo entendieran en función de una idea económica. Pero lo lindo es el subtítulo, que no sé si lo ven, pero dice Small is Beautiful, y dice un estudio de economía como si la gente importara. Y lo que es genial que tiene el tratado y que está buenísimo es devolvernos a nosotros al centro de la historia. Cuando hablamos de las herramientas y acceder a herramientas, que no nos damos cuenta que en un momento determinado, hay una frase muy antigua que está muy buena, que dice, nosotros manejamos las herramientas nos manejan a nosotros. Y esa especie de dilema es muy interesante, pero hay un momento determinado en que nosotros pareciera que gentilmente vamos cediendo nuestra autonomía, nuestra cosa y demás. Yo lo vivo mucho con mi mujer, el tema de eso, porque viste que en las relaciones matrimoniales vamos cediendo cosas. Bueno, reserva vos los hoteles. Y vos no sabés que eso vuelve en un momento determinado, convertirse en un poder. La otra persona dice, aparte de hoteles, es mía. ¿No? Al principio del primer año, en las primeras vacaciones está bueno, pero luego Chipre no sé si era lo que quería. Dice, no habíamos quedado en hoteles, no, ahora son hoteles y lugares. Tengo esta parte. Entonces, hay como, de alguna manera, los robots, en cierto modo, están teniendo un poquito esa actitud soberbia, ¿no? Decir, déjame, vení, tranquilo, vení. Todas estas teorías conspiratorias, en realidad, no son tan conspiratorias. Son teorías muy simples que tienen que ver con que tenemos una tendencia a ser vagos. Somos vagos. O sea, no conozco a nadie que cuando llegó el control remoto a la televisión haya dicho, no, yo mira, este tema del control remoto, lo dejo en el cajón, que me jodan, yo me levanto, voy, cambio de canal. No pasa, nos gana, es otro, viste, bueno, nos establecimos en ese lugar. Bueno, este pibe, Schumacher, habla como herramienta de rebelión de algo que es muy simple, la economía es humana, fundamentalmente humana, y nosotros trabajamos en economía, o sea, los publicitarios trabajamos en función de economía, pero sobre todo lo más lindo que somos capaces de tener es que no trabajamos en función de bottom line y de resultados únicamente. Lo que trabajamos, en principio, es en función de darle cierta humanidad y cierto encanto a la relación que hay entre determinadas cosas, organizaciones de gente y otras personas que están por ahí. Ese es nuestro laburo, tratar de inyectarle humanidad a eso, tratar de darle gracia. Y luego eso obviamente repercute en, evidentemente, mejores negocios, mejores cosas. Pero este tipo tiene una condición que es más curiosa y más divertida, y lo ha hecho, este libro es considerado por el Guardian, que es un diario de izquierda, moderado, uno de los libros más importantes del siglo XX. Pero este tipo, la razón por la que es un poco uncool, es este otro libro. Es cristiano, católico. No hay cosa más uncool en el mundo hoy que ser católico. Probablemente, si sos musulmán, tenés un edge, porque viste nada, a lo mejor sos moderado, está todo bien, está buenísimo. Sos progresista y condenás a los terroristas, más cool todavía. Sos terrorista y cortás cabezas y qué sé yo, alguna gente te considera hiper cool, es un desastre. Si sos judío, sos súper inteligente. Hay que contar todas esas etiquetas. Pero si sos católico, sos medio boludo seguro. Y este es católico. Este es católico. Y entonces dice cosas como el sermón de la montaña, habla de algunas cosas y qué sé yo, que como es extraordinariamente inteligente, entendés que vienen de una tradición cristiana, de comprender
algunas cosas que son importantes, y dice palabras que son importantes. Habla de misericordia, de generosidad, de solidaridad, de colaborar en el sentido de identificación de las personas. Interesante, Christine Bacho, esa mujer que les estaba diciendo, habla de que uno de los grandes quilombos que está teniendo la humanidad en este momento respecto de las redes sociales es nuestro extrañísimo sentido de identificación. ¿Cómo nos identificamos con nosotros mismos? Estamos constantemente viendo nuestros resultados en lugares, nuestras fotos, cómo salimos, cómo no salimos, qué pasó, quién nos aceptó, quién no nos aceptó, qué nos dijo, qué hicieron, qué sé yo. ¿Y dónde estamos nosotros con nosotros mismos en esto? Y les aseguro que no estoy con humor ni ganas, e intelectualmente es probable que esté 1 milímetro por arriba del New Age. No tengo interés en hacer un análisis sentimental de esto. Estoy tratando de hacer un análisis de cuán bien nos está yendo con todas estas herramientas que estamos teniendo alrededor y qué nos está pasando y qué podemos, sobre todo, y es lo más interesante, qué podemos hacer. Este libro tiene la frase que para mí es más genial de todo el libro y que a mí me quedó y que me destrozó la cabeza y me pareció genial, que dice: el hombre es lo suficientemente inteligente para ir por la vida sin ser sabio. Y esto es como un punto crucial en esto. Lo que estuve hace 2 semanas, una semana medio loca, estuve en Facebook también, en Menlo Park, en los headquarters de Facebook, y yo trabajaba con Nike en Wieden & Kennedy, trabajaba con Becca Van Dijk, que si la ven, es la vicepresidenta de marketing y la número 2 de Zuckerberg respecto de marketing, y es la mina que le está enseñando marketing a Zuckerberg en Facebook. Es una tipa muy, muy inteligente. Entonces me mostró todo el lugar, me mostró los edificios de Frank Gehry, fuimos al edificio número 20, que lo hizo Gehry, que tiene unas terrazas verdes y cosas, y qué sé yo, y demás. Entonces después nos fuimos a tomar algo, y en un momento me dice: es tan difícil comprender cómo funciona este quilombo, y es tan difícil para Mark comprender marketing y relacionamiento con la gente y demás, qué sé yo. Cualquiera que haya visto la película entiende más o menos por qué. Y me dice: ¿vos qué pensás que es Facebook? Y mi sensación, como la de ustedes probablemente, y demás, es que es un lugar muy frío, es una empresa muy fría. Que todos esos son empresas muy frías, son lugares muy raros, en donde el calor, la humanidad y todo eso no la ponen ellos. Ellos se supone que sirven una bandeja para que un montón de gente ponga su humanidad y su calor, lo que fuera y demás. Y ellos de alguna manera obtienen un rédito que es gigantesco, que es fenomenal. Pero el problema más grande que le veo a la mayoría de las mentes brillantes que estamos elogiando, y no sé si se dieron cuenta, pero en los últimos 10 años lo que hay es un gran elogio del nerd. Ha habido como una tendencia de elogio del nerd. El nerd está en las comedias, de Big Bang Theory y demás, qué sé yo. El nerd es canchero, divertido, la película de Facebook, ese pibe que no sabe relacionarse, y que es neurótico, y que es esto, y que es aquello, es obsesivo, pero tiene un encanto. La película esta, Imitation Game, que se llama no sé cómo, pero que es la del pibe que quebró el código de los alemanes en la Segunda Guerra y demás, porque es un nerd que salvó a Inglaterra, todo eso, qué sé yo. Es otro elogio del nerd. El hombre herramienta. Y acá habla de otra cosa, que es el hombre lo suficientemente inteligente para ir por la vida sin ser sabio. Muchas veces la inteligencia se mete en el camino de ser sabio. Y cuando uno observa a los sabios, uno dice, muchas veces lo interesante que tienen los sabios es que son medio boludos. Que tienen algunas frases, ¿no? Que decís, ok. En el otoño, ¿viste? Empiezan con el otoño. Y por ahí yo tengo un lugar por ahí más místico, pero en general encontrás algunas frases que... La sabiduría. Si vos mirás para atrás, una de las cosas que a mí me pasó con el debate de los robots ese día es que se me ocurrieron 2 cosas en la discusión. Y una de las cosas tiene que ver con que no es el problema el robot respecto de nuestra capacidad de torturar a algo, sino a alguien, a algo. Y por supuesto que es fundamental la diferencia entre hacer de algo a algo o hacerle algo a alguien, sino el hecho de estar haciendo eso está diciendo algo de nosotros. Había un tratado hace muchos años de un metafísico llamado Macedonio Fernández que estuvo durante varios días evaluando cómo torturaba un trébol.
lo torturaba, ¿no? Le ponía una puerta que lo tiraba así, le daba el sol y qué sé yo, me imagino en Asunción con el calor. Y al trébol escribía, hoy el trébol está torcido, le pega el sol, no le di agua, y qué sé yo, escribió hojas y hojas y hojas. Pero en realidad lo que creo yo que quería decir esto, desde un punto de vista metafísico, era cuán capaces somos de soportar nuestra propia capacidad de crueldad, lo que nosotros somos capaces de producir. Y se nos produce con los robots y con todos estos y qué sé yo, una cosa que aparecía en el Quijote, que es otro sabio que en muchos momentos pasa por estúpido, básicamente en todas sus historias pasa por momentos por estúpido, que llega un momento en un teatro de títeres, y en el teatro de títeres, no sé si se acuerdan, pero es una escena bastante famosa, que en el teatro de títeres en un momento se cansa de los títeres y los sale a pelear, y dice, y combate contra los títeres y los tira a la mierda con su espada, etc. Y dice, pero ¿qué era lo que estaba pasando ahí? Lo que estaba pasando es que es lo mismo que nos pasa muchas veces con los robots, que el Quijote se debatía entre una tensión muy grande que había entre lo maravillado que estaba por la magia de eso y lo avergonzado que estaba por haber caído en esa magia. Lo maravillado que estás por mirar este robot y qué sé yo, y lo avergonzado que estoy por haber sentido que tengo ganas, voy a poner a llorar en algún momento, porque mirá, uy, está enfermito. Y ya no pasaba con el Tamagotchi hace 10 años, era increíble. El Tamagotchi generaba, la gente se deprime, ¿viste que decían? Que se deprime con el Tamagotchi. Entonces, ¿qué quiere decir ser sabio? Y bueno, dicen estos. Dicen, así como en las computadoras uno ya puede entender, que se mete más, hay Intel o no tiene Intel, tiene un procesador así, qué sé yo, y demás. Dicen los que laburan en este temita de la sabiduría que hay que meterse adentro y tratar de entender un poco que en nuestro combo, ¿dónde está? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos nosotros respecto a todo eso? Y es muy difícil, porque si hay algo que nos están pidiendo constantemente en este laburo es que nos olvidemos de nosotros. Escuchame una cosa, yo fabrico esto y tengo estos públicos y yo necesito que estos públicos compren esto. Vos hacés eso, nos dicen básicamente. Y de paso, vos no importás nada salvo en esta ecuación. No me interesa mucho tu autoría, tus sentimientos, tus cosas. Vos lubricame esta relación. Trabajame este puente de estas personas. Estoy siendo cínico a propósito, pero no tanto. Miren. Diageo hace poco es una empresa, yo tiendo a hablar siempre de empresas que incluso con las que he trabajado, que yo digo para el orto siempre, porque no importa. Diageo dijo, se acabó la segmentación. Se acabó, no se segmenta más los productos para este público, y no se segmenta. Todo el mundo toma todo. Por supuesto no estábamos hablando de niños, estamos hablando de vodka, no se les ocurra, chicos, 11 años. No, ron, no. Se borran las barreras de la segmentación y básicamente todo es para todo el mundo. Entonces hay una campaña ahora de Smirnoff que está por ahí, que tiene, pareciera tener un espíritu interesante, que dice We are open, ¿no? Y dice que está posicionando a Smirnoff como una marca que está por lo progresivo, por la apertura, por entender, por recibir a todos, por ser. ¿No? Cuando miras un poquito atrás de eso, ves que en el 2020 Diageo quiere multiplicar a su compañía por 2. O sea, quiere ser el doble de tamaño de lo que es ahora. We are open. Vamos, venga, vengan, todos. Ahora, ¿esto quiere ser una crítica? No, básicamente es la naturaleza de lo que está ocurriendo con los negocios. Lo cierto es que nosotros sí tenemos que ser conscientes de cuáles son los hilos que están moviendo eso. Y creo que hay algunas posibilidades que son interesantes a considerar hoy y que podríamos aprovechar acá. Este es un libro que yo leí en febrero, se los recomiendo fuertemente, que se llama Why Teach, y él explica el quilombo del marketing en las universidades. Dice, si había algo que faltaba en este mundo es que el marketing llegara a las universidades, y el marketing llegó a las universidades. En los 90, y sé perfectamente los años, empezaba a haber departamentos de marketing, departamentos de relaciones públicas, departamentos de este.
Y dice, y me di cuenta de que algo muy malo estaba pasando cuando empecé a ver los honoris causa que se entregaban en las universidades más importantes de Estados Unidos. Por ejemplo, sentí que había algo que tenía que ver con marketing cuando la universidad tal, no me acuerdo cuál, le dio un honoris causa a John Travolta. Tal otra universidad se lo dio a Oprah. Claro, básicamente, si vos le das un honoris causa a Oprah, vas a salir en tantos medios, vas a tener tantos contactos, vas a tener tantos prints, vas a tener tantas impresiones, no sé qué, vas a tener tanta cobertura, tanta cosa y demás. Corriendo eso al costado es lo que dice, la razón por la que es fundamental estudiar en cualquier universidad, lugar o lo que fuere, o centro de estudios del mundo, es poder encontrar en esos estudios a uno mismo, encontrarse qué es lo que piensa uno sobre el tema en cuestión. Y lo que a mí me maravilla, dice Edmundson, es recordar en los 60s y en los 70s, y no es un romántico del tema, en los 60s y en los 70s, gente que se paraba en el medio del campus y decía, esto es una mierda, la universidad debería ser para esto, debería ser para aquello, y había debate, había quilombo, qué sé yo. Dice, hoy me encuentro con los alumnos y me esquivan en el campus, porque no quieren tener problemas conmigo, porque sacaron un crédito, y ese crédito fue carísimo, en función de una campaña de publicidad que se hizo para que los padres de ese chico se metieran hasta el tuétano con eso y demás. Y este chico lo que necesita es recibirse lo antes posible y tener la menor cantidad de problemas posible conmigo. O sea, ser un mal alumno. Pero claro, va a zafar, porque va a encontrar la ruta por la cual va a zafar. Porque entre otras cosas, hay sistemitas, como el de estos dos amigos míos del MIT, de allá, que están desarrollando de la vibración, que incluye la vibra que tienen las clases. Entonces, esta clase tiene una vibra más positiva, el profesor es más canchero, más abierto, qué sé yo, vamos todos a la vibra positiva. Probablemente la mejor clase es la vibra negativa, porque los profesores más jodidos son los mejores profesores, los más complicados, en general tienden a ser, en definitiva y en un tercer tiempo, más inspiradores que los otros. Si nos guiamos únicamente por la data de felicidad inmediata, y estamos medio complicados. Pero este pibe tiene una cosa en un momento determinado que dice que en su casa hubo una frase que lo formó. Y me parece que ahí empieza a haber un dato de la herramienta propia que es interesante. Y ahí es donde me quemó la cabeza cuando estaba leyendo. Dice, yo iba caminando por mi casa y me acuerdo que mi viejo decía la siguiente frase. No sé de qué se trata, pero me opongo, decía. Y la frase le corresponde a este genio. Groucho Marx decía esto, había dicho esta frase, pero la razón por la que me quemó la cabeza es porque en Buenos Aires, hace 30 y pico de años, mi viejo iba caminando diciendo, no sé de qué se trata, pero me opongo. Hay una frase de Chesterton muy linda que dice que un pescado muerto va con la corriente, pero solamente un pescado vivo puede ir contra la corriente. Entender esa corriente y poder de alguna manera actuar o operar contra una determinada corriente es un dato vital, un dato importante. Y quizás lo más interesante para charlar, y ahora vamos a ver un poquito de trabajo, pero ahora los voy a dejar descansar 5 minutos, porque la importancia de oponernos. Porque y oponernos con un determinado sentido y con un determinado espíritu real, auténtico. Mark Edmundson cuenta varias cosas, que es un crítico literario buenísimo, además es un poeta, él mismo es un poeta, pero además es un aficionado al hip hop. Le encanta particularmente un tipo que se llama Notorious Big, que es un gran, que lo mataron, lo cagaron a tiros, que es un gran escritor de letras, buenísimas, y hay algunas letras que vos ves y decís, la vida de este pibe era esto. Hay una cosa que es muy buena, que es intraducible prácticamente, pero dice que los peores días eran los cumpleaños. Dice, creo que en el inglés que recuerdo de eso era birthdays were the worst days. Now I drink champagne when I am thirsty. Como si fuera, cuando tengo 30, ahora tomo champán cuando estoy con sed, cuando tengo 30, qué sé yo, es un juego de palabras. Pero que ese verso se convirtió en una parte muy importante de uno de los temas más importantes de Notorious Big. Que lo que hace es hablar de la tristeza de haber sido pobre, básicamente, lo horrible de haber sido pobre, y que explica este afán que tiene el hip hop de amontonar yates, cosas, relojes, todo eso, y la ironía que encierra todo eso y lo patético de todo el tema.
Pero Edmundson cuenta, y este es otro libro para la rebelión, en esta muy antigua charla que estamos teniendo sobre libros, de que el personaje que a él le voló la cabeza personalmente, y ahí me tiré yo de cabeza ese libro, es la autobiografía, y se lo recomiendo, quien lo leyó sabe lo que estoy diciendo, quienes no lo hayan leído sean felices porque no leyeron todavía ese libro, es la autobiografía de Malcolm X. Lean la autobiografía de Malcolm X. ¿Dónde este tipo se encontró consigo mismo? ¿De qué manera? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo evaluó? ¿Y cuál es el peso que tuvo su opinión sobre el mundo? Muchachos, en este momento, muchachas, en este momento estamos en una situación interesantísima en donde se nos está viniendo una ola gigante de más cosas y 400 olas gigantes de muchas más cosas de tecnología, de las cuales necesitamos probablemente un 0,02%, que están buenísimas, y hay un montón de otras cosas que a lo mejor no necesitamos, pero no vamos a tener la capacidad de saberlo. ¿Qué necesitamos y qué no vamos a necesitar? Y va a estar en nuestra propia creatividad y en nuestro impulso creativo poder entender eso. Pero acá hay una ventaja, y la ventaja se llama Paraguay. La ventaja se llama Argentina. Los países que están en la periferia donde está ocurriendo todo eso tienen una oportunidad gigantesca de observar las cosas de otra manera, con otro punto de vista. De entender todo este fenómeno, de estudiarlo, de fascinarse con este fenómeno, pero luego de dar un par de pasos atrás y decir, si esto es medio una pelotudez, ¿no? O está bueno, o tiene algo. Y lo que me gustaría, en términos de la charla de herramientas, es, en la próxima parte de esto que estamos hablando, es poder mostrarles algunos trabajos que representan, creo yo, un poco esas intenciones, poder verlo y que después ustedes me digan algunas cosas que van sintiendo al respecto. Hasta acá hemos llegado. Hacemos una pausa.